Bueno, vamos a continuar entonces con, ahora sí, la primera parte de la clase de hoy viernes. Vamos a compartir pantalla. Este es el esquema de la clase que vamos a tener hoy, que es justamente abordar las primeras definiciones del concepto de cultura en Occidente, las primeras definiciones, digamos, que tienen que ver con el uso de, le digo, los filósofos de la Ilustración, y después cómo eso se convirtió justamente digamos, en un concepto científico, ¿no? A partir de justamente en correlación con la constitución de la antropología como una disciplina científica a fines del siglo XIX. Y lo que vamos a ver justamente es esto, digamos, que la cultura está lejos de tener una definición unívoca. Por el contrario, digamos, justamente la propia definición del concepto de cultura involucra distintas formas, digamos, o sea, de conceptualizar qué es cultura. Y por eso vamos a señalar que es un concepto polisémico, que tiene distintas formas de ser interpretado, y también controversial, porque lo que vamos a ver es que hay un montón de disputas que tienen que ver con formas de entendimiento del mundo que se expresan justamente en esas luchas por la definición del concepto de cultura. Entonces, por eso los antecedentes que vamos a trabajar tienen que ver con justamente señalar o remarcar esto de las luchas por la definición de los conceptos y las categorías. Por eso para nosotros, desde un análisis científicos van a ser tan importantes, digamos, o sea, cómo se definen las categorías sociales y cómo se definen las categorías científicas, vamos a ver después, vamos a ver que son importantes porque siempre remiten justamente a estos procesos de lucha de sentidos, digamos, o sea, y de tensiones entre sentidos que son, digamos, más amplios y que justamente, digamos, o sea, podemos visualizar justamente como espacios donde se dirimen luchas por el poder. Entonces, las primeras, digamos, o sea, formulaciones del concepto de cultura en términos, digamos, o sea, científicos, y con esto vamos a cerrar la clase trabajando sobre dos escuelas, las dos primeras grandes escuelas de la antropología que hicieron, digamos, una contribución muy importante para poder justamente desarrollar el objeto de la antropología en términos de construir un objeto sobre el concepto de cultura, la vamos a recuperar, pero la vamos a analizar críticamente también. Vamos a analizar los aportes y vamos a hacer críticas sobre, digamos, justamente las perspectivas que estas dos grandes escuelas, que son el evolucionismo cultural y el particularismo histórico, hicieron sobre el concepto de cultura. Y no lo decimos solamente porque nos interesa hacer la historia de la antropología y son cosas que nadie ya sino porque del evolucionismo y del particularismo cultural, así como el resto de las escuelas que vamos a ver la clase que viene, se derivan formas que quedaron, digamos, o sea, eh, que impregnaron, digamos, o sea, el sentido común acerca de lo que se entiende de cultura. O sea, las vamos a ver muy vivas, digamos, muy presentes, justamente en relatos, en discursos, digamos, en construcción en sentido común que nosotros tenemos incorporadas, digamos, sin reflexionar demasiado sobre ellas, y que tienen que ver justamente con estas definiciones que se dieron previamente de cultura, que digamos, digamos, en el ámbito de la antropología como ciencia ya están súper discutidas, pero sin embargo, digamos, en el campo, digamos, en el plano del sentido común todavía permanecen vigentes. Por eso nos vamos a detener especialmente a saber de dónde vienen. Cuando nosotros las identificamos en el discurso cotidiano, podamos entender justamente cuál fue, digamos, o sea, la trayectoria de esa forma de conceptualizar la cultura, y justamente eso nos va a permitir discutir con esos prejuicios, con esos estereotipos, con esos preconceptos, con herramientas, digamos, o sea, teóricamente informadas. Entonces, vayamos al primer punto, justamente a esta idea de pensar el concepto de cultura no como una única definición, una definición unívoca, sino justamente como un concepto de carácter polisémico y controversial. Para esto, digamos, o sea, vamos a señalar justamente que este concepto de cultura fue objeto de una serie, digamos, o sea, de disputas y de grandes debates que marcaron justamente este pasaje de sus primeros usos y sus primeras apariciones hasta la cristalización, si se quiere, en términos de una categoría científica, una categoría científicamente construida. Y esto tiene absolutamente que ver con el proceso de construcción de la antropología como disciplina. Entonces, para la antropología, el concepto de cultura es un concepto medular, es un concepto, digamos, o sea, central. Lo fue, digamos, o sea, muy fuertemente en sus inicios. Y después la antropología empezó a criticar, digamos, o sea, el concepto de cultura, ya vamos a ver por qué, a criticarlo, digamos, a partir, digamos, de mitad del siglo XX en adelante, digamos, el concepto y la idea de una teoría general de la cultura empezó a tener, digamos, o sea, muchas resistencias y, digamos, o sea, a ser disputada y debatida. Pero se dio una paradoja, que es que justamente cuando la antropología parecía dejar el concepto madre de cultura,
criticarlo y hasta, digamos, ponerlo entre paréntesis, va a decir, ojo con el concepto de cultura, pues es medio problemático, no sé, esto y lo otro. Otras disciplinas, y principalmente, digamos, o sea, en términos de sentido común, se fueron apropiando cada vez más de ese concepto. Lo empezaron a utilizar. Al día de hoy tenemos, digamos, o sea, el concepto de cultura aparece, digamos, en un montón. Tenemos una cultura educativa, tenemos una cultura del trabajo, tenemos una cultura de consumo, tenemos la cultura, digamos, o sea, todavía, digamos, esa concepción de cultura con C mayúscula, asociada a las artes y a la formación, y etcétera. Entonces, todas esas concepciones de cultura conviven, digamos, o sea, en nuestra realidad cotidiana. Y esa vitalidad, digamos, que tiene el concepto, justamente un poco contrasta con las críticas que empezaron a elaborarse desde la propia disciplina, desde el propio, digamos, o sea, desde la propia antropología. Esta, digamos, o sea, paradoja tiene una cuestión interesante, digamos, o sea, para mencionar, para que quede, digamos, o sea, en evidencia, digamos, o sea, el tipo de crítica, por qué la antropología empezó a criticar, que tiene que ver con, al inicio vamos a ver que la antropología, la noción antropología de cultura estuvo muy vinculada a una correlación espacio-temporal de la experiencia humana. Es decir, había distintas culturas que representaban más o menos, digamos, o sea, distintas partes del mundo que tenían sus propias formas de hacer las cosas y eso estaba más o menos cristalizado ahí, digamos, o sea, era bien discernible, digamos, espacialmente diferenciado, había fronteras, digamos, si se quiere. Lo que sucedió, digamos, es que en épocas contemporáneas, y a partir de que el mundo, digamos, se fue justamente, digamos, mundializando, globalizando cada vez más, lo que empezó, digamos, o sea, a suceder es que hubo procesos en los cuales esas formas de hacer las cosas, esas, digamos, o sea, grandes orientaciones culturales empezaron a permear fuertemente todos los espacios del globo, digamos, y algunas se fueron consolidando en términos dominantes. Entonces lo que vamos a ver es que hay algunos procesos que justamente lo que hicieron fueron avanzar, digamos, o sea, en términos, digamos, si se quiere, de hegemonía, en términos más, si se quiere, imperialistas, respecto de justamente subordinar otras formas culturales que existían, digamos, o sea, en el mundo. Entonces, digamos, el capitalismo en sí mismo, digamos, o sea, como un proceso social, político, cultural y económico, digamos, o sea, que fue muy importante, justamente lo que hizo fue transformar muchas de las formas culturales que otros pueblos tenían de, por ejemplo, conseguir su sustento, de organizarse social y culturalmente, en términos justamente de una modalidad que está basada justamente en la producción de mercancía. Esto, digamos, o sea, es una discusión más larga, pero digamos, para poder tenerlo. Justamente, digamos, o sea, lo que hizo la antropología es pensar, bueno, entonces en realidad lo que tenemos que es abandonar esta idea de una cultura estática, sino pensarlo en términos de una cultura dinámica, una cultura que se transforma, una cultura que sufre, digamos, o sea, de justamente procesos de transformación, no de otros externos, sino a veces también internos, a veces también de los propios, digamos, o sea, de las propias personas que elaboran y conforman cotidianamente esa cultura, y entonces necesitamos tener otro tipo de herramientas y otro tipo, digamos, o sea, de categorías. Entonces, capaz la categoría de cultura, así como nosotros la consideramos, no nos sirve tanto para poder analizar esto. Capaz necesitamos otro tipo de categorías, y en eso nosotros, digamos, o sea, vamos a traer una categoría que tiene que ver con esto, que es la categoría de alteridad. Ya la vamos a trabajar, no se preocupen, solamente la estoy mencionando ahora para ver justamente por qué la antropología abandona esa concepción, digamos, o sea, más tradicional de cultura y propone otro tipo de herramientas teórico-analíticas que son más contemporáneas, son más modernas para poder analizar justamente ese tipo de procesos. Si pensamos entonces en esta idea de que, bueno, la definición de los conceptos de la categoría siempre la vamos a pensar como reflejo, como expresión de procesos, digamos, o sea, de disputa, procesos de lucha en el espacio, digamos, o sea, simbólico y cultural, lo que vamos a pensar es que las categorías tienen esta doble ascripción que yo les pongo ahí. Por una parte son producto de la historia, son producto de las relaciones sociales que se dan, digamos, en estas trayectorias históricas, pero al mismo tiempo son productoras de esa historia. ¿Por qué? Porque van justamente performando la forma en la cual nosotros tenemos de relacionarlo con nosotros, de clasificar, digamos, el mundo social, de clasificar justamente nuestro entorno, digamos, o sea, en términos sociales, y por lo tanto, digamos, o sea, generan también esa historia. Entonces, por una parte son heredadas. En este sentido, es muy parecido al razonamiento en términos de la categoría de hábitos de Bourdieu, que ustedes seguramente la conocen, digamos, o sea, ya trabajaron en términos de estas estructuras estructuradas previamente, digamos, o sea, por parte de las historias, digamos, en términos históricos, por parte de las poblaciones y los sujetos que nos precedieron, pero al mismo tiempo, justamente como son puestas en acto,
como son incorporadas en nuestra práctica cotidiana, van a producir también la historia, van a contribuir a la reproducción de esas líneas, pero al mismo tiempo en un proceso que nunca es igual, un proceso que además sufre transformaciones, no sé, no hay una replicación directa, digamos, o sea, una reproducción mecánica, sino que en ese proceso de reproducción también hay disputa, hay cambios, hay transformaciones, hay resignificación. Por eso, digamos, o sea, justamente vamos a trabajar el término, digamos, o sea, circunscribiendo todo este proceso en la definición de cultura, en función de qué pasa con los contextos sociopolíticos y las grandes, digamos, o sea, los grandes temas, los grandes debates, que justamente se correlacionan con los momentos en los cuales estas categorías son producidas. Cuando el concepto, digamos, o sea, científico de cultura se construye, digamos, o sea, y vamos a ver esto, la disputa, digamos, o sea, de sentido que había alrededor de esto tenía que ver con justamente una especie de división del trabajo en términos de esas digamos, instituciones científicas que se estaban consolidando. Y esa división del trabajo en términos del área social hizo como una especie de reparto en términos de la sociología se iba a abocar digamos, como gran tema al problema del orden social, cómo se mantiene, cómo se reproduce el orden social, y por lo tanto iba a estar puesta la mirada en las sociedades europeas occidentales, principalmente, circunscripta, digamos, o sea, eso, y la antropología se iba a dedicar a todas las otras sociedades que quedan, digamos, fuera de Europa, y que justamente estaban crecientemente, digamos, involucrados en un proceso de expansión de Europa. Entonces, cuando Europa se expande, empieza a conocer esos otros distintos, y entonces necesita generar justamente un conocimiento específico acerca de cómo son esos otros. Y por lo tanto, digamos, o sea, lo que vamos a ver es que el gran problema, digamos, o sea, la gran pregunta que va a trabajar la antropología es la pregunta por la diferencia, no por el orden social, sino justamente cómo puede ser que haya otros grupos humanos que tengan formas tan distintas de hacer las cosas. Y entonces necesitamos aprender de eso. Por eso justamente este proceso de definición de la categoría de cultura va a estar muy ligado a lo que se llama, digamos, o sea, la modernidad occidental. Es decir, todo ese gran, digamos, o sea, proceso de elaboración de una forma de mirar el mundo, una forma de concebir el mundo, digamos, o sea, que tiene un peso enorme y que tiene un peso, digamos, o sea, muy pregnante en toda nuestra, digamos, o sea, nuestra cultura occidental, moderna y occidental, que se da desde el siglo XV hasta el siglo XX, digamos, o sea, bien entrado, y que recién ahora, digamos, empiezan a tener voces críticas, que son las que vamos a ver al final de la materia. Eso no nos vamos a adelantar, vamos a ver eso. Digamos, o sea, estas voces críticas lo que van a trabajar justamente es, bueno, esa forma de ver el mundo, digamos, o sea, y esa forma de definir el mundo no es, digamos, universal. Esa forma es una forma europea, nacida en este contexto, y que después se fue justamente imponiendo al resto del mundo como si fuera la forma natural de ver las cosas y de definir las cosas. O sea, como si la existencia del mundo esté explicada por una sola narrativa. Esa narrativa hay que ponerla en discusión, dicen estas otras voces, y esas voces dicen hay que ponerla en discusión parados en otros lugares, que no son Europa, sino que son fuera de Europa, por ejemplo, América Latina, por ejemplo, los pueblos originarios en América Latina, que siempre tuvieron otra mirada acerca de cómo era el mundo, cómo eran las relaciones, etc., pero lo que pasa es que fue subordinada justamente por este expansionismo europeo en términos de cómo avanzar. En ese sentido, digamos, hay dos digamos, cuestiones que siempre me llamaron mucho la atención del propio concepto de cultura. El primero es que no tiene correlato, digamos, en lenguas no escritas, o sea, no hay un equivalente, una traducción de la noción de cultura en justamente las lenguas no escritas como el guaraní, por ejemplo. Hay conocimiento, hay cosas que en cultura, digamos, o sea, podría asimilarse a Tecó, digamos, o sea, pero Tecó tiene que ver en realidad con cuestiones de conocimiento y un conocimiento experiencialmente basado, no en términos de cultura como se lo define o se lo definía, digamos, o sea, justamente en términos, digamos, o sea, más dominantes. Eso es una cuestión. Y la otra, digamos, tiene que ver con la propia trayectoria del concepto de cultura en Occidente, que no siempre fue igual. O sea, la propia trayectoria, antes de convertirse en un concepto científico de la noción de cultura, no siempre fue igual, y esto, digamos, es lo que les estoy poniendo acá abajo en el último puntito, que tiene que ver con cómo, digamos, o sea, la categoría de cultura definía distintas cosas en distintos momentos y periodos históricos. Se dice, digamos, o sea, que los orígenes, los primeros orígenes de la noción de cultura tienen que ver con algunos escritos que aparecieron en el siglo XIII y que definían justamente como cultura a una parcela de tierra cultivada. Entonces, en ese sentido, la noción de cultura definía un estado de algo, un estado que es tierra cultivada, el estado es ser cultivada. Entonces definía un estado, no un estado de gobierno, sino un estado de las cosas,
de las cosas que había ahí, que eran justamente, digamos, plantas cultivadas por el hombre y que estaban creciendo. Sin embargo, digamos, allá por el siglo XVI, empiezan a evidenciarse, digamos, esto lo trabajó Denis Couchet, que es digamos, o sea, un especialista, digamos, hizo todo un trabajo acerca de la trayectoria del concepto de cultura, que trabaja en la Universidad de la Sorbonne, empieza, digamos, o sea, a encontrar evidencia de que la noción de cultura es utilizada en un sentido distinto, ya no para definir un estado, sino para definir una acción. Y esa acción es justamente no la de la tierra cultivada, sino la de cultivar la tierra. Es decir, justamente es, o sea, digamos, una acción humana, digamos, no pasiva, sino viva, digamos, o sea, una acción, digamos, orientada justamente a obtener un resultado. En este sentido, ese uso, digamos, o sea, de cultivar la tierra empieza, digamos, también a evidenciar una extensión, una ampliación en términos justamente de cultivar otras cosas, que en este caso no van a ser cosas del mundo exterior, sino que van a ser cosas interiores, van a ser cosas justamente de cultivar digamos, las capacidades intelectuales, las facultades intelectuales. En este sentido, un poco, digamos, más adelante, ya en el siglo XVIII, este es el, digamos, o sea, justamente el sentido generalizado de la idea de cultura, que tenía que ver justamente con la acción de cultivar, pero asociada a un objeto. Es decir, cultivar las artes, cultivar las letras, cultivar la ciencia. Este es el uso, digamos, o sea, generalizado en el cual la definición como estado, la definición como acción se juntan, digamos. Justamente, digamos, o sea, porque lo que van a definir entonces es cualidades más o menos, digamos, o sea, generalizadas acerca de grandes conjuntos de la población. En este sentido, hacia fines del siglo XVIII aparece, digamos, o sea, nuevamente esta idea, digamos, o sea, de la cultura como un estado, digamos, un estado al que se llega por parte de esa acción. O sea, se cultiva, si hay una acción explícita por cultivar las facultades intelectuales, entonces vamos a llegar a un estado, que es un estado de una mente cultivada, una sociedad que posee, digamos, o sea, justamente una cultura, digamos, una cultura instituida, y esto, digamos, o sea, va a ser lo que en estas primeras, digamos, o sea, definiciones que vamos a encontrar en los filósofos de la Ilustración del siglo XVIII, empieza a ser recuperado. Empieza a ser recuperada esta idea de, hay una diferencia, digamos, o sea, ¿no? Y se puede graduar. Hay, digamos, sociedades donde no van a tener esta característica de tener, digamos, justamente cultivadas en forma ex profeso sus facultades intelectuales y otras que sí. Entonces va esta idea, digamos, o sea, del Estado, y que ese Estado presenta variaciones, es lo que nos va a importar recuperar como clima de época, cuando los filósofos de la Ilustración van a construir las primeras definiciones del concepto de cultura. Y esto está muy asociado a este proceso, digamos, que se daba en este momento, que era la expansión europea del mundo. Digamos, en este momento es donde justamente Europa sale, digamos, o sea, de los confines del Mediterráneo, empieza, digamos, o sea, a justamente su veloz proceso de colonización de otras partes del mundo, incluido, digamos, o sea, las Américas, por supuesto, pero África, por supuesto, Asia, digamos, o sea, de Oceanía, son, digamos, o sea, integrados dentro de una misma, digamos, red de servicios, de bienes, etcétera, y de poder militar para poder garantizar esa dominación, justamente que Europa, digamos, o sea, desarrolla. Entonces, en ese sentido es donde esa otra edad aparece cada vez, digamos, o sea, en forma más visible, más urgente, digamos, o sea, en la forma de conocer. Y lo que tenemos al principio es una enorme proliferación de relatos muy fantásticos acerca de cómo son los otros. Estos son algunas, digamos, o sea, de las representaciones que teníamos, no sé, de figuras de animales, digamos, o sea, que eran así fantasiosos, ¿no? Digamos, inexistentes, hombres peludos, hombres lobos, digamos, o sea, que poblaban caníbales, gigantes, los gigantes de la Patagonia. Justamente estas son representaciones acerca de los habitantes, digamos, de las Tierras del Fuego, etcétera, que eran considerados como personas excesivamente altas, ¿no? Y estas eran narraciones que circulaban por la época y que definían justamente cómo era ese otro cultural lejano, que no era, digamos, o sea, algo que la mayor parte de las poblaciones europeas experienciaban día a día, sino que justamente lo oían a través de los relatos de los viajeros, de estos, digamos, o sea, hombres y religiosos que empezaban a hacer esas tareas, digamos, o sea, de